Bueno, tenemos poco tiempo, pero los tiempos son del Señor. Algunos dicen no estamos en la eternidad, estamos en el tiempo y en el espacio acá, así que vamos a respetar el tiempo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Isaías. Quiero que abra Isaías capítulo 54. Hace como 2 semanas atrás, después que había venido de una célula, había puesto el canal de enlace y vi al pastor castellano que le estaba haciendo un reportaje a Marcos Brunet. Y le hizo una pregunta, estas fueron las palabras del pastor, le dice: si hoy tuvieras que predicar tu último mensaje, ¿cuál sería? Si hoy tuvieras que dejar como mensaje tus últimas palabras, ¿cuál sería? ¿Vieron que cuando están en las novelas o en alguna serie que está lo mejor y se van a la propaganda? Bueno, se fue. No contestó Marcos Brunet. Yo pensé, bueno, se fue a la pausa y después va a volver y va a responder. Y me quedé con la expectativa de qué es lo que iba a responder Marcos. Nunca volvió. Pasó otro programa, siguió la programación y nunca volvió. Pero me quedó eso en el corazón. Si hoy tuviera que predicar la última palabra, ¿cuál sería? Si hoy le tuviera que hablar a mis hijos o a mi familia, si fuera mi última oportunidad, ¿qué le diría? Si hoy ha sido su último culto para el Señor aquí en la tierra, ¿cómo cree que ha sido? Y yo me quedé con esa pregunta y me quedé reflexionando. Y a partir de ese momento, cada vez que iba a compartir la palabra de Dios, siempre llevaba en mi corazón eso. Si fuera mi última vez, ¿qué es lo que dejaría en el corazón de las personas que me escuchaban? Y yo con esta expectativa y con eso que me quedó a mí de esa noche, con esa misma pasión o con esa misma, no sé cómo explicarlo, quisiera compartirle esta palabra en esta noche. Es una palabra muy conocida, muy profunda, pero quisiera que el Señor pudiera hacer una obra en nuestros corazones en esta noche. Dice el versículo 1 de Isaías 54. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hasta aquí nomás vamos a hacer esta lectura. Yo quiero, para que nosotros podamos entender, esto es una palabra de ánimo y una palabra que tiene mucho de motivación, esta palabra. Y la quería compartir, pero antes de que podamos entrar en lo que este mensaje en sí quiere decir, quiero meterlos en el contexto en el cual está establecida esta profecía. Era un tiempo en el cual
el pueblo de Dios estaba viviendo tiempos difíciles. Había sido cautivo el pueblo de Israel por causa de la desobediencia, por causa de su rebeldía, por causa de cambiar a Dios por cosas de esta tierra. Él había sido introducido en la tierra prometida, habían llegado a ese lugar, habían tomado posesión de ese lugar, pero su corazón se fue deslizando de tal manera que se olvidaron de Dios y empezaron a transitar por un camino que no era el camino al cual Dios les había ordenado. Por eso es que Dios tuvo que traer de alguna manera una disciplina por medio de los pueblos vecinos y llevarlos cautivos a la ciudad de Babilonia. Y allí estaba ese pueblo en aquel lugar, pensando quizás que Dios se había olvidado de ellos. Quizás pensando en que se tenían que ya acomodar y se tenían que acostumbrar a vivir en esa situación, sin pensar que ellos nunca habían dejado ser pueblo de Dios. Dios levantó un hombre como Isaías, un hombre que Dios levantó en los momentos más difíciles que le tocaba vivir al pueblo de Israel. Pero un hombre que cuando él tuvo un encuentro con Dios, entendió el mensaje de Dios, entendió el deseo de Dios y entendió la necesidad del pueblo. Entendió el deseo de Dios porque cuando aquel Isaías tuvo ese encuentro personal con Dios en el capítulo 6, cuando Dios dice que limpió sus labios para que se fuera vocero, y Dios preguntó a quién podía enviar para que proclamara su palabra. Él dijo, envíame a mí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Entendió el deseo de Dios, pero también entendió la necesidad del pueblo. Y aquel profeta fue levantado para que fuera a anunciarle al pueblo. No era fácil en ese tiempo para Isaías llevar el mensaje de Dios, porque tenía 3 elementos ese mensaje. Por una parte, él tenía que confrontar al pueblo y hacerle ver que por esa causa en la que estaban era el resultado de sus pecados, era el resultado de su rebeldía, era el resultado porque ellos habían abandonado a Dios y se habían inclinado a otros dioses y se habían inclinado hacia otras cosas que no le eran permitidas. Entonces él tenía que confrontar al pueblo haciéndole ver que en las condiciones con las cuales ellos estaban era causa de lo que ellos habían hecho. Y no era fácil para Isaías llevar la palabra de Dios, porque aquel pueblo, aún siendo rebelde, no le gustaba escuchar que alguien le dijera que lo que estaba haciendo mal, que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces aquel Isaías no le era difícil, pero también había otro mensaje que tenía que dar, y era animar al pueblo, haciéndole ver que a pesar de todo lo que habían hecho, y a pesar de todo lo que estaban haciendo, y a pesar de lo que estaban en las cosas que estaban sumergidas, Dios nunca se había olvidado de ellos. Que Dios era fiel y que los ojos del Padre estaban sobre sus hijos. Y que ellos habían sido un pueblo elegido, un pueblo sacado de la esclavitud, habiendo sido introducido en la tierra prometida, y que Dios nunca iba a invalidar su pacto. Y que desde el lugar donde estuvieran, y en el lugar más oscuro donde se encontraban, Dios los podía sacar. Y que Dios ahora, en este tiempo, en la profecía que vamos a meditar en esta noche, Dios se había acordado de su pueblo. Porque Dios es un Dios que tiene misericordia. Y aunque tú te encuentres en los momentos más difíciles, Dios nunca ha perdido el control de nuestra vida.
Isaías tenía que decirle al pueblo que Dios era un Dios fiel y que nunca se había olvidado de ellos. Pero también tenía otro elemento el mensaje de Isaías, a desafiarlos. Porque el pueblo no se tenía que conformar con que Dios los tenía en cuenta, con que Dios no los había olvidado, que Dios iba a levantar para salvarlos, para rescatarlos, para redimirlos de ese lugar. El pueblo no se tenía que conformar solamente con eso, sino también que Isaías era comprometido a desafiar al pueblo, a poder llegar a esas metas, a esos sueños, a esos logros a los cuales Dios los había llamado. Dios los había elegido para que ellos fueran un pueblo bendecido, un pueblo donde ellos pudieran ser la luz y la sal de la tierra. Y en esas condiciones en las cuales el pueblo se encontraba, ellos no podían mirar y no podían sentir y no podían creer que ellos pudieran ser ese pueblo. Porque nadie que está pasando en problemas, en momentos difíciles, nadie puede sentir, y muchas veces nos ganan, nos traicionan las emociones, los sentimientos. Porque cuando estamos mal, tenemos los mismos pensamientos que el pueblo tenía en aquel lugar de Babilonia. Cuando estamos mal, lo primero que pensamos es que Dios se ha olvidado de nosotros. Es que nosotros a veces nos toca, porque estamos en esas circunstancias, y a veces pensamos que tenemos que seguir viviendo en esas circunstancias. A veces nos acomodamos y nos conformamos al sufrimiento, a la escasez, a las limitaciones. A veces en esos lugares más difíciles, en esos lugares donde nos encontramos, a veces nos conformamos y perdemos la noción y perdemos la idea de que un día fuimos elegidos para ser bendecidos. Perdemos la idea de que un día Dios nos prometió que teníamos vida y vida en abundancia, que Él nos iba a dar una vida totalmente distinta a la que nosotros veníamos trayendo. A veces nosotros, cuando nos sumergimos en esas situaciones y nos gana el desaliento, y nos gana la depresión, y nos ganan los malos pensamientos, empezamos a ver cuando todo se derrumba y empezamos a perder nuestra fe, empezamos a perder nuestra identidad y creemos que nosotros tenemos que seguir y conformarnos a esta situación. Pero yo quiero decirle algo en esta noche. También hoy hay siervos de Dios que Dios levanta para hacerlo volver al pueblo en su esencia. Hoy no es fácil predicarle a un hombre o ir a hablar con una persona que está en momentos difíciles y decirle que Dios no ha perdido el control. Es difícil ir a una persona que todavía no puede ver la gloria de Dios en su vida, en su situación, en su circunstancia. Es difícil ir a hablar y animar y motivar. Pero esa es la responsabilidad que tenemos aquellos que hemos sido testigos de los milagros de Dios. Esa es nuestra responsabilidad de aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios. Aquellos que hemos experimentado el cambio de vida. Cuando nosotros solamente sabemos de a dónde Dios nos sacó, de a dónde Dios nos rescató, de las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Eso nos debe motivar y nos debe levantar para ir con este mensaje, no solamente afuera, sino también adentro de la iglesia. Porque yo también creo que ahí dentro de la iglesia hay personas que están sufriendo. Hay personas que todavía están en Babilonia. Hay personas que por distintas razones hoy se encuentran en limitación, en escasez. Hay personas que hoy no pueden ver los resultados de las promesas de Dios en su vida. Y hoy quizás están desalentados. Y hoy quizás están perdiendo la identidad de hijo de Dios. Yo vengo a decirte en esta noche, tú eres un pueblo de Dios, tú eres un pueblo escogido. Tú eres una persona con el cual se ha pagado un alto precio para que tú hoy puedas darte el lujo de creer las mentiras del diablo, que estás colocado para seguir viviendo en la situación en la que estás. Yo sé que no es fácil,
Yo sé que no es difícil. Yo no le estoy hablando desde el lugar de que nunca tuvo que vivir una situación adversa. Yo le estoy hablando desde una experiencia de caminar con Dios que me ha tocado vivir momentos duros y momentos felices. Pero en los momentos duros, siempre Dios tenía un siervo, siempre Dios tenía una palabra para levantar mi vida. Y fui desafiado, y fui animado, y fui motivado. Por eso en esta noche estoy aquí, hermano, para decirte que si estás pasando por un problema, si estás pasando por una situación, yo vengo a decirte que Dios no ha perdido el control, que tú no has dejado de ser su hijo, que tú no has dejado de ser su pueblo, que Dios no ha perdido el control y que los ojos de Él están puestos sobre tu vida. Cuando aquel hombre se levantó y se levantó con esta profecía, ahí nosotros podemos entender lo que significaba para aquel pueblo estas palabras de Isaías 54. No solamente Isaías fue un hombre que se levantó en contra de las adversidades de este mundo. Fueron muchos los profetas que Dios levantó en su debido tiempo. ¿Acaso se olvidan o recuerdan cuando se levantó Noé? Cuando se levantó Moisés para ir a sacar al pueblo de Egipto. Y a aquel hombre no le fue fácil, pero llevaba un mensaje de Dios que primeramente lo creyó, primeramente lo experimentó y después pudo ir con la autoridad y con la convicción de que el Dios el que lo había llamado, el Dios que lo había levantado, era el Dios que lo iba a respaldar para sacar al pueblo de Israel. Y yo quiero decirte, hermano, que cada vez que y trato siempre le pedí al Señor, Señor, cuando me des una palabra, dame una palabra que yo la pueda haber vivido. Una palabra que me dé autoridad sobre lo que hablo. Yo quiero haber experimentado lo que voy a predicar. Y a veces no me ha sido difícil experimentar una palabra, una situación de Dios. Pero hoy yo estoy aquí con la autoridad que Dios me da para decirte y para desafiarte y para animarte que ese no es el lugar, ese no es la situación en la que Dios quiere que vos estés. Dios tiene algo grande para tu vida. Tiene bendiciones que ojo no vio ni oído oyó. Hay un Dios que no ha perdido el control y ese es el Dios que yo vengo a hablarte en esta noche. Dice el versículo 1. Bueno, se fue en avioncito. Dice el versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Yo he tenido la experiencia de hablar con muchas personas o con muchas mujeres que no podían tener hijos. Y con todo respeto y todo temor del Señor, no puedo imaginar lo que puede sentir una mujer estéril. Para una mujer estéril en el pueblo judío era algo tremendamente terrible. Porque era despreciada, era mal vista. Ella no podía esperar casarse. ¿Quién se iba a casar con una mujer que no le podía dar hijo? Así era el pueblo de Israel. Para la mujer judía, el poder tener un hijo era el más alto honor. Por lo tanto, si no podía tenerlo, también era una gran afrenta. Y cuando yo hablo de esterilidad, no me refiero solamente, y no me quiero referir en esta noche, solamente a aquellas que no pueden tener hijos, sino también cuando nosotros somos estériles en un montón de otras cosas. Cuando a veces no podemos lograr hacer cosas, no podemos lograr metas, no podemos alcanzar los sueños, no podemos llegar a esas cosas que en algún momento soñamos. Y empezamos a ver que no podemos. Y sentimos en nuestro corazón como que no podemos hacerlo.
Y cuando nosotros, nuestros ojos humanos empiezan a ver a nuestro alrededor, nos damos cuenta que humanamente nunca los podríamos alcanzar si no sucediera algo sobrenatural. Y de lo que está hablando la profecía aquí es exactamente de eso, de aquello que es sobrenatural. Porque Isaías le decía a aquel pueblo que lo asemejaba a una estéril, que se regocijara, que estuviera contento, que estuviera alegre, porque un día los hijos de ella iban a ser más que la hija de la casada. Eso era algo sobrenatural, porque humanamente una mujer que no está casada, una mujer que era desamparada, una mujer que era despreciada, nunca iba a poder tener un hijo. Una mujer que no estaba casada nunca iba a poder tener un hijo. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que un día los hijos de esa desamparada iban a ser más que los hijos de la casada. Eso es lo que nosotros y lo que la profecía describe como sobrenatural. Y yo quiero decirte en esta noche también, si tú tienes cosas que no puedes alcanzar humanamente, la palabra de Dios en esta noche te desafía a regocijarte, a alegrarte, aún en las circunstancias que estás, porque un día sobrenaturalmente Dios vendrá a tu vida y premiará tu vida, premiará tu esfuerzo, premiará tu corazón, premiará los deseos de tu corazón y un día tendrás por una experiencia sobrenatural lo que tú tanto anhelas. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, regocíjate estéril, la que nunca dio a luz, la que nunca estuvo de parto, la que está desamparada. Regocíjate, regocíjate, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Ensancha el sitio de tu tienda. Cuando yo leí un comentario de esto, hacía referencia cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Aquellos hombres eran desafiados a seguirse reproduciendo en el desierto, para que cuando ellos entraran a la tierra prometida, pudieran toda aquella generación disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Ensanchar el sitio de tu tienda habla de crecimiento, habla de extenderse, habla de pensar, de no limitar a Dios, habla de querer, de creer que lo que estoy anhelando se puede lograr. Ensancha el sitio de tu tienda, dice. Habla de preparación. Y cuando vos tenés una expectativa de lo que vas a poder alcanzar, algo tenés que hacer para que cuando lo alcance lo puedas disfrutar. Hermano querido, cuando tú tienes una meta, tienes que prepararte. Si nosotros queremos ser una iglesia grande, nos tenemos que preparar. Si tú quieres un día ser usado con excelencia por Dios, te tienes que preparar. Tienes que echar raíces en tu vida para que las situaciones adversas no te muevan. Para que cuando vengan los tiempos difíciles vos puedas estar arraigado en las cosas de Dios. Es un tiempo donde no solamente tenemos que regocijarnos, sino también tenemos que levantar nuestra mirada y empezar a creer en algo más grande. No somos llamados a limitaciones, a conformarnos con lo que tenemos. Somos llamados a añadir a más a lo que tenemos, a poder aspirar cada día y ser mejores cada día en todos los órdenes de nuestra vida. Porque entonces el mundo va a creer en un Dios que bendice. Entonces yo te desafío en esta noche a no resistirte y a no conformarte con lo que tienes. No te conformes con lo que tienes. No te conformes con lo que sabes. No te conformes, porque Dios tiene más cosas para tu vida y para la mía.
A veces por ahí uno, y a veces yo también lo he dicho, hasta que he llegado. Ya no creo que vaya a llegar a más. Muchas veces lo he pasado. Pero es ahí cuando viene la palabra de Dios y viene un mensaje y me hace ver que eso es conformismo. Y la palabra y la profecía y lo que estaba diciendo Isaías a este pueblo, le estaba diciendo, empiecen a ensanchar su tienda, empiecen a reforzar sus estacas, dice. ¿Por qué? Dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Porque te extenderás, habla en tiempo futuro. Tienes que prepararte porque tu futuro es el futuro que Dios tiene para tu vida. No es el que vos estás viendo hoy. No es el que tus ojos naturales están mirando. Dios tiene un futuro y dice, porque te extenderás. No seas escasa, porque te vas a extender a la derecha y te vas a extender a la izquierda. Cosas que hoy no puedes pensar, cosas que hoy no puedes sentir. Pero yo te vengo a decir, dice Dios, porque Dios mira el pasado, el presente y el futuro. Dios mira la obra terminada, no mira las limitaciones del tiempo. Dios mira la obra completa. Y cuando Dios dice que que vas a llegar a la meta, no importa la circunstancia, no importa las situaciones, Dios dice que vas a llegar a la meta. Esa es una promesa de Dios. Esa es una promesa de Dios. Dice el versículo 4. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences. ¿Cuántos son presas hoy del temor? ¿Y cuántos hoy muchas veces estamos con vergüenza por lo que hemos hecho o por lo que a veces hacemos? Sentimos vergüenza o sentimos temor. No los levantamos esos desafíos, esos anhelos que tenemos porque tenemos miedo, porque tenemos temor. Sin embargo, Isaías dice, no temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás la vergüenza de tu juventud. Yo cuando leí estas palabras, yo decía, gracias Señor, porque perdonaste mi pasado. Y porque pude entender que yo también me tenía que perdonar por lo que había hecho. Solo Dios sabe lo que yo hice en el pasado. Pero hay una promesa de Dios que a mí me dice, no serás avergonzado por tu pasado. Y yo quiero decirte, no serás avergonzado por tu pasado. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. No vas a ser avergonzado por tu pasado. ¿Saben por qué? Porque dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su redentor, el Santo de Israel. Él es el que perdonó tus pecados. Él que es el que no te condena. Es Él el que te dio una nueva vida. Es aquel que recibió el pago por esas cosas que vos hiciste. Y hoy nosotros no tenemos el derecho de sentirnos avergonzados. No tenemos el derecho de tener miedo. No tenemos el derecho de sentirnos condenados. A veces no somos nosotros, o por culpa nuestra, que no podemos alcanzar las metas del Señor. Y Dios dice, no te avergüences, no temas, porque Jehová es tu hacedor. Jehová es el que te escogió. Jehová es el que te llamó. Jehová es el que pagó el precio. Jehová es el que te cuida. Jehová es el que te bendice. Y Jehová es el que te sostiene. Ese es el Dios que un día se acordó de ti. Ese es el Dios que un día te miró. Ese es el día en que Dios un día te rescató. Ese es el Dios que hoy te tiene sentado en este lugar. Ese es el Dios que no pierde, que no ha sacado los ojos de tu vida. El que tiene el control de tu situación, que sabe por lo que estás pasando. Sabe la circunstancia que te encontrás. Dios sabía lo que vivía el pueblo de Él en Babilonia. Él sabía lo que estaba viviendo. Pero también Dios sabía
que había un tiempo que se tenía que cumplir. Y ese tiempo estaba próximo. Porque había una profecía que decía que 70 años iban a estar en la tierra de Babilonia esclavo. Pero esos 70 años un día se iban a cumplir. Y aquel pueblo iba a salir. Y aquel pueblo iba a ser de nuevo redimido. Y aquel pueblo iba a volver a la tierra prometida. Y iba a volver a disfrutar de los privilegios que Dios tenía para su vida. Y yo quiero decirte también, hay un tiempo para tu vida. Hay un de repente de Dios. Hay una luz como la de Pablo que va a salir a tu encuentro y que va a cambiar tu situación, que va a cambiar tu vida. Yo no sé las circunstancias, pero yo te quiero decir algo. Hay un tiempo que Dios ha establecido para tu situación. Hay un tiempo en el cual Dios va a venir a tu encuentro. Hay un tiempo en que Dios te va a sacar de la esclavitud, te va a sacar de la agonía, de la tristeza, te va a sacar de la desilusión, te va a sacar de esa depresión en la que estás sumergido. Dios tiene poder para hacerlo. Y muchas veces no lo va a hacer por los medios naturales que nosotros conocemos. Dios tiene la gran virtud de actuar de formas sobrenaturales. Nosotros acabamos de ver la gloria de Dios en la vida de José. Y sabe una cosa, lo compartí el otro día. Yo admiraba a esa mujer. Cuando los pronósticos decían que no. Cuando los médicos le daban un diagnóstico que no era el que ella creía o el que ella esperaba. Y ella se volvía contra ese pronóstico. Y ella decía, yo rechazo ese pronóstico porque yo le creo a Dios. Y ella se podía regocijar en lo que no veía. Ella se podía regocijar cuando todo parecía oscuro. Y yo quiero decirte, no es fácil regocijarse en ese momento. Pero Dios te lo pide, es una orden. No es algo en que yo tendría o que podría. Es una orden de Dios. Porque Dios ya sabe lo que te va a dar. Dios ya tiene el resultado para tu vida. Lo que espera es que vos hoy, tú te puedas gozar en el Señor. Que puedas disfrutar de esta vida. Que no dejes pasar estos minutos o en estos tiempos donde vos puedas estar viviendo tiempos difíciles. Que no puedas pasar sin disfrutar un minuto de tu vida. Que las circunstancias no te hagan dejar de disfrutar la vida. Dios dice, regocíjate. Regocíjate. Y en esta noche yo quiero decirte, son tiempos difíciles en lo que hoy estamos viviendo. Pero yo te digo, no creas que todo está perdido. No creas que tienes que vivir de esa manera, en las limitaciones. No es el propósito de Dios. Abacú decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. Y yo quiero desafiarte en esta noche. Cuando todo parece perdido, cuando vos crees que no tienes esperanza, yo quiero desafiarte a que tú puedas gozarte en el Señor. Hoy es el tiempo. Cuando vayas a tu casa, quiero que veas el contexto del capítulo 54 de Isaías. ¿Sabe qué dice el capítulo 53? Habla de los sufrimientos y de la victoria del Señor. Cuando vos entiendas lo que significa la profecía de Isaías 53, vas a poder entender Isaías 54. Porque en el capítulo 53 está la profecía del siervo de Dios que un día iba a venir a pagar el precio del rescate del capítulo 54. Es más, te digo, si empiezas a leer el capítulo 55, dice, y te habla de la invitación que el Señor hace. ¿Saben por qué?
porque Dios es el que hace todo. Yo solamente tengo que esperar en Él. Dios hace la obra, la hemos hoy recordado. Hoy te desafía a regocijarte y en el futuro te invita a confiar. Yo quiero decirte en esta noche y quiero desafiarte para que tú puedas gozarte en el Señor. A mí, hace un tiempo atrás, también me tocó pasar por un momento difícil en mi vida, donde yo tenía que poner en práctica toda mi fe y mi confianza en el Señor. Las circunstancias eran muy dolorosas, pero un día llegué a este lugar. Y una canción a la cual yo nunca le había prestado tanta atención, ese día tocó mi corazón. Es una canción muy alegre, pero es una canción que en ese día cobró un sentido importante para mi vida. Y esa canción decía: el justo florecerá como la palmera, plantado en los atrios de Jehová, el justo florecerá como la palmera. Y yo dije: Señor, gracias porque nunca me dejaste apartar de tu camino. Y aunque los tiempos eran difíciles, yo podía venir a este lugar y me podía gozar en el Señor. ¿Saben por qué? Porque yo he creído en un Dios fiel, que cumple sus promesas, que tiene poder para bendecirme, que tiene poder para sacarme, que tiene poder para resolver mis problemas. En ese Dios en el que yo he confiado. Y es en ese Dios que en esta noche yo te invito para que tú puedas confiar. Regocíjate, estéril, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Porque te extenderás a la izquierda y te extenderás a la derecha, porque Dios es tu hacedor. El que te escogió un día, el que te limpió, el que hoy está contigo, es el que te dice: alcanzarás tus sueños, alcanzarás las metas, alcanzarás lo que te has propuesto. Pero hoy es el día que tienes que tomar una actitud. Hoy es el día en que tienes que tener una actitud diferente. Hoy te tienes que levantar, hoy te tienes que gozar, hoy te tienes que alegrar, porque sabe una cosa: Dios ya tiene el resultado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.